Saludos estudiantes de la Palabra de Dios, qué privilegio poder estar con ustedes en un nuevo episodio de nuestro estudio Viviendo la Palabra. Este es un esfuerzo de la comunidad ministerial de Lifehouse para difundir y compartir los estudios bíblicos que corresponden al programa de instrucción en nuestra iglesia. Si usted en algún momento quisiera poder compartir este estudio de forma presencial, todos los jueves a las 7 de la noche en uno de los auditorios de nuestra iglesia, ubicada en Cipreses de Curriabat, usted podría compartir con nosotros, podríamos escuchar sus inquietudes. Se hace hasta un poquito más largo que solo la exposición magistral que hacemos en el estudio. Hoy nos corresponde continuar con la serie Del sueño al destino, las 10 pruebas de José. Este es el estudio 3 que se titula La prueba del palacio y específicamente vamos a hablar acerca de la buena administración. Aprender la buena administración que en lenguaje espiritual y en lenguaje bíblico llamamos la mayordomía. Antes de iniciar con el contenido de nuestro estudio, pues por supuesto agradecer a los medios que nos permiten difundir esta enseñanza. Por supuesto al equipo de producción de nuestra iglesia Lifehouse, que permite que esto salga por redes sociales, y también a nuestra querida Life FM 89.5, la emisora de nuestra iglesia, emisora de nuestro grupo, que ya tiene 40 años de hacer obra para el reino de Dios desde su frecuencia, la 89.5. Aprender la buena administración. En este estudio vamos a ver algunos elementos de la vida de José que nos permiten reflexionar sobre este tema. Primero quiero invitarte a que leamos Lucas capítulo 16, los versos del 10 al 12, donde Jesús establece principios de la buena administración. Dice así: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Esta enseñanza de nuestro maestro, parte de lo que él compartía con sus discípulos, nos permite relacionar algunas realidades, algunos conceptos espirituales que son muy llamativos y muy relacionados con la buena administración. Primero es que el pasaje establece una relación entre lo poco que Dios nos ha puesto a administrar y lo material. Eso quiere decir que nosotros no debemos administrar honrando a Dios lo poco para recibir más de lo material. Nosotros debemos de administrar lo material para recibir más en lo espiritual. Es decir, la verdadera prosperidad y la verdadera abundancia no tiene que ver con el dominio de las cosas materiales. Tiene que ver con el entendimiento y de la revelación de Dios para nosotros. Y además, el versículo, además de esta primera enseñanza, de relacionar el buen hacer de la administración de lo material para recibir las bendiciones de lo espiritual, además también habla de la preocupación que tú y yo debemos de tener por ser responsables y honrar a nuestro Señor. Ese es un tema muy importante. Sé fiel para crecer. Sé fiel en lo demás. Es decir, nosotros tenemos que vivir la vida del mayordomo, la vida del siervo, que entiende que todo aquello que ha recibido ha sido por la confianza del Señor en nosotros. Seguramente hay una tentación muy humana que es hacerse creer que es nuestro, que es nuestro todo aquello que lo pertenece. Y no es cierto. Nosotros somos puestos en administración de cosas que pertenecen exclusivamente al Señor. Todo lo material, y específicamente en la Biblia hasta podemos demostrar que la familia y los hijos son dados a nosotros como don del Señor y que debemos administrarlos y atenderlos de acuerdo a lo que le honra. Pero en todas las facetas hay una particular en la que la palabra enseña que debemos ser fieles en la administración, en aprender la buena administración, y esta faceta es la de lo laboral. Y eso es lo que encontramos en Colosenses capítulo 3, los versos del 22 al 25. Dice así: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor.
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Y aquí se relaciona con nuestra responsabilidad en el ámbito laboral, los principios de integridad de corazón y respeto al Señor. Ya en un momento avanzado del estudio vamos a hablar de que José tenía temor del Señor en su manera de trabajar. Pero en este pasaje específicamente, esta integridad de corazón y este respeto a nuestro Dios se relaciona con que el creyente debe realizar sus funciones laborales en el entendido que lo hace para el Señor, no para el ojo humano. Nosotros no podemos hacer ninguna de las cosas que hagamos, ni lo material, ni nuestro servicio ministerial, ni la atención de la familia, pensando en lo que otros iguales de nosotros vayan a evaluar de nuestro hacer. Nosotros debemos de manifestar en el trabajo, en el cuidado de nuestra familia y en nuestro servicio al Señor un profundo temor de Dios, que es quien nos está dando esto en administración. Quiere decir que es una responsabilidad. No lo podemos ver de otra manera. Administramos con integridad de corazón y con respeto al Señor, no pensando en lo que los demás vayan a entender de nosotros, sino entendiendo que quien juzga y pesa lo que nosotros hacemos es el Señor. Y aquí deberíamos de establecer esa relación de que Dios nos da todos estos dones y estos bienes para que nosotros le honremos a Él. Con los talentos, con los dones, con las destrezas, habilidades y hasta con los bienes materiales que están bajo nuestra administración, todo eso debe de ser llevado a la honra del Señor. Y es que hay un evento en la vida de José, ustedes saben, es el personaje que venimos estudiando en los 10 puntos. Hay un tema en la vida de José que nosotros deberíamos de atender. Y hay un pasaje en la vida de José que se relaciona con esto que estamos estudiando. Y lo encontramos en Génesis capítulo 39, los versículos del 1 al 6. Dice así: Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Y para entender bien la buena administración de José, este pasaje de los primeros versículos de Génesis 39 nos permite extraer algunas condiciones de la historia que nos deben llamar la atención. La primera, y es una frase que tal vez podemos pasar por encima, pero que es profundamente significativa, y dice que José se ganó la confianza de Potifar. Es decir, además de todo lo espiritual que ya vamos a revisar, porque hay otras partes relacionadas con esto, además de todo lo espiritual, José era una persona de confianza. Y si nosotros reflexionamos en lo que significa ser una persona de confianza, eso quiere decir que José cumplía con las expectativas que Potifar tenía sobre él. Y eso es un principio en la construcción de confianza que debemos de atender con cuidado. Si alguien espera algo de ti y tú quieres ganar esa confianza, tienes que darle eso y un poco más. Nosotros tenemos que romper las expectativas, no restringirse solamente a lo que se solicita y a la ley del mínimo esfuerzo. No, hay que darse más, dar más.
Y esa fue la manera en que José ganó la confianza de Potifar. Lo que le pedían hacerlo, lo hacía bien y hacía más de lo que le pedían. Por supuesto que esa actitud muy loable de entrega y compromiso se acompaña en la historia de José con lo que dice otra frase extraordinaria. Dice, el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Y aquí hay otra anotación que debemos hacer aquí. Aunque en el pasaje se habla de la prosperidad que vino a Potifar, la primera mención es la prosperidad de José. Y esta prosperidad de José tiene que ver con que a él le iba bien en el trabajo. Y yo espero que cuando avancemos en el estudio de hoy, nosotros recordemos y aclaremos que el verdadero sentido de la prosperidad no es acumular bienes materiales. Ahora lo vamos a revisar con cuidado, tiene que ver con entregar esos bienes para que otros se impulsen. La prosperidad de José es que a su señor Potifar le fuera bien. Por supuesto que el texto también nos dice que esa bendición se extendió. Vean que el secreto es la bendición de Dios. ¿Por qué había prosperidad en José? Porque Dios lo bendecía. ¿Y por qué había prosperidad en Potifar? Porque el Señor lo bendecía a través de José. Y la verdadera prosperidad de José se materializaba en riquezas para su reino Potifar. Y nosotros que vivimos en una sociedad de consumo y que vivimos en una sociedad de acumulación, tal vez nos costaría mucho entender que la verdadera prosperidad es que a otro le vaya bien a través de lo que Dios me bendice. Ese es el quis de la prosperidad, el centro, el punto neurálgico de la prosperidad es que a través de lo que Dios te bendice le haya ido bien a otros. Ahora, esto que el relato establece como que el Señor estaba con José no era un acto de favoritismo del Señor. Correspondía a una actitud del corazón de José que nosotros vemos en la siguiente cita, que se relaciona con que José tenía temor de Dios en su corazón. Leamos Génesis capítulo 39, los versículos 8 y 9. Dice así, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Este evento en la vida de José, que es una invitación que le hizo la esposa de Potifar, sin temor y sin vergüenza, a tener relaciones con ella, muestra en la respuesta de José su corazón. Primero hay un reconocimiento, mi querido estudiante, de que José estaba en una buena posición. José recordaba que era esclavo y recordaba que estaba viviendo una posición de confianza y privilegio por lo que Potifar le había dado. Y José estaba agradecido con eso y tenía un concepto de cuidar lo que había recibido. A veces se nos olvida que el pecado tiene consecuencias. Pero entonces aquí José estaba cuidando eso. Y lo otro es que también José tiene una clara conciencia de su preocupación por quedar bien con Dios, con no ofender a Dios. Entonces esa respuesta de José, ¿cómo podría yo hacer tan grande mal a mi señor Potifar que me ha dado toda esta confianza y a mi señor Dios que me da todo lo que tienen? Porque recuerden que doctrinalmente hablando, el pecado primero es contra Dios. Tú podrías pensar que alguien se merece un maltrato o una retribución en un acto de rebeldía o violencia, porque se lo merece. Pero Dios nunca lo merece y el pecado siempre ofende a Dios. Por eso la respuesta pecaminosa, la acción pecaminosa, nunca es la manera correcta de enfrentar una situación. Y aquí tal vez uno tendría que reflexionar que esa resistencia para soportar la tentación de José no venía solamente de su disciplina, también venía de su conciencia espiritual de la consecuencia que el pecado iba a traer en sus vidas. El enemigo cuando tienta, trata de
de hacernos no reflexionar en lo que el pecado va a producir en tu vida. Pero la palabra es clara que el pecado produce muerte y siempre esto es así. No es un principio ocasional. Permítame presentarte una frase, una definición del temor de Dios que nuestro pastor Carlos Umaña estableció en uno de estos estudios. Oye, qué bonito. Dice, el temor de Dios es aquel tesoro en el corazón que nos lleva a apartarnos del camino de perversidad para andar por la senda de la integridad. Entonces, lo que estamos viendo es que José tenía en su corazón un valor, algo que Dios le había dado, que le daba la fuerza para mantenerse en la integridad, porque tenía conciencia de lo que la perversidad iba a hacer en su vida. Entonces, en esas cualidades del corazón de José que le permitía tener la bendición de Dios y por lo tanto estar en bendición, el primero es el temor de Dios, pero también tenemos que entender que José, como otros líderes o personajes de la palabra de Dios, también tenía la gracia de Dios. No solamente tenía el temor de Dios, sino también la gracia de Dios. Por ejemplo, lo tenemos en el personaje Daniel y pudiésemos leer Daniel capítulo 6, versículo 3. Dice así: y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Permíteme hacer una observación sobre este pasaje de Daniel 6.3. Y es que aquí se relacionan dos formas en que la gracia de Dios viene a la vida del creyente. La primera es que Dios nos da cualidades. Dios le había dado a Daniel un don de profecía, un don de ciencia, un don de interpretación que era muy notable. La gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas de forma que podamos hacer bien las cosas. Yo quisiera pedirte que reflexiones que Dios te ha dado cosas, habilidades, destrezas, inteligencia para hacer bien cosas. Algunas actividades que tú desarrolles con esos dones que Dios te dio saldrán bien, porque eso es una gracia que Dios te da. Es decir, la primera forma en que se manifiesta la gracia en la vida del creyente es en sus habilidades y destrezas. Pero la segunda forma en que se manifiesta es que nos da gracia para ser recibidos y aceptados por otros. Porque aquí dice que el rey pensó en ponerlo frente a todo el reino. No solo Daniel trabajaba bien, sino que Dios le dio gracia a Daniel para que el rey valorara positivamente ese trabajo. Eso es una manera que Dios le da gracia a sus hijos. Me recuerda aquel hermoso pasaje acerca de Jesús que hablaba y decía: y el niño Jesús crecía en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. La gracia en Jesús era para con Dios, su relación con el Padre, los dones espirituales, la unidad, pero también era para los hombres. La gente se sentía bien con Jesús. Dios le daba la gracia a su hijo para ser aceptado y ser valorado en ese momento que era un niño. Ahora tú y yo también podemos contar con eso, que la gracia de Dios viene para darnos destrezas y habilidades que utilizamos en nuestras actividades, pero también nos da la gracia de que los que nos rodean tengan un concepto positivo de nosotros. Y esto era lo que vivía José. Génesis 34:4 nos dice: José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Vean qué cosa más extraordinaria esta, porque de la misma forma José recibió la gracia. Déjame decirlo en buen tico. José caía bien. Diríamos en el lenguaje popular, José era un chavalazo para las personas que le rodeaban, porque Dios le daba esa gracia de ser aceptado con benevolencia y con bondad por las personas que estaban a su lado. De hecho, este mismo capítulo, en el verso 23, dice: como el Señor estaba con José y le hacía prosperar todo lo que hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Eso quiere decir que esa gracia que Dios le dio a José la vivió en la casa de Potifar, y por lo tanto Potifar confió en él, lo aceptó y le dio autoridad. Y pasó lo mismo con el jefe en la cárcel. José también vivió la gracia de Dios en la cárcel.
Y vean qué interesante, porque en esa dinámica del temor de Dios y la gracia de Dios en la vida de José, eso hizo que donde él estuviera, la situación prosperara. Y es que Dios tiene en su voluntad prosperar a sus hijos en su voluntad, repito. Eso quiere decir que Dios puede decidir dar la gracia de la prosperidad. Tengo un texto hermoso en Génesis 26, los versículos 12 y 13. Dice, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Cuando la Biblia dice muy rico, es que Isaac era una persona con muchísimos recursos. ¿Y cómo entendemos estos recursos que tenía Isaac? Por la bendición de Dios. El mismo pasaje lo señala. El Señor lo había bendecido. Y tal vez, aunque hoy estamos hablando de la buena administración y que a nosotros nos toca hacer un trabajo esforzado, valiente y correcto para que aquello que se nos da de autoridad salga bien, aquí vemos claramente que la clave para la prosperidad es la bendición de Dios. Y voy a decir esto con cuidado porque no es una invitación al desgano, pero la clave es la bendición de Dios, la mano de Dios puesta. No es el esfuerzo humano, porque podríamos esforzarnos mucho y que si Dios no pone su mano, aquello no va a funcionar. Por eso decía el salmista, en vano trabajan los que edifican si Jehová no construye la casa. Es finalmente la prosperidad un resultado de la bendición de Dios. Por eso en el contexto que se vive la prosperidad es un contexto de bendición y de la santidad de Dios. En ese contexto es que tenemos que entender Tercera de Juan, capítulo 2. Dice así, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Es un pasaje hermosísimo. Hay un anhelo de prosperidad. Y por cierto, aquí hay una gran enseñanza que quiere decir que nosotros debemos de interceder unos por otros por un tema de prosperidad. Y eso es muy bueno. Pero, significa que la prosperidad de los demás no me debe dar celo o incomodidad. Al contrario, yo gozo con la prosperidad de otros porque veo la bendición de Dios sobre ellos. Pero también veo que todo está en el contexto de la bendición. La acumulación material no es el propósito de la prosperidad de Dios. Ya vamos a hablar de eso, porque eso es quizás la principal enseñanza o el principal concepto que quisiera dejar con ustedes en este estudio. El verdadero tema de la prosperidad. Si en estos días Dios te ha prosperado en lo material, hay más para que tú administres. Recuerda que todo es de Dios. Si hay más, es bueno que entiendas el verdadero sentido de la prosperidad, que no es lo que el mundo nos dice. Porque la prosperidad en su concepto utilizaba una palabra hebrea que significa impulsar. La palabra hebrea para prosperar significa impulsar o avanzar. Y la palabra griega para prosperar significa para ayudar en el camino. Tres cosas: impulsar, avanzar y ayudar en el camino. Vean, mis queridos estudiantes, que todo tiene que ver con el dar a otros. La prosperidad tiene que ver, es decir, la prosperidad correctamente entendida desde la perspectiva de Dios, es tener para ayudar, tener para dar, gozarnos en ver que otros se desarrollan de acuerdo a la bendición que Dios nos ha dado. No es para nuestro beneficio, es para impulsar, para ayudar en el camino, para avanzar. Ese es el sentido correcto de la prosperidad. Entonces hemos visto que en el corazón de José, para que se manifestara esta realidad espiritual de la prosperidad, había temor de Dios, había la gracia de Dios, pero hay algo más que había en el corazón y en el carácter de José, que es la obediencia. Y eso es fundamental, porque finalmente José fue en todo obediente. Y leamos 2 de Crónicas, capítulo 17, versos 3 y 4, para sellar el concepto del requerimiento de obediencia en prosperidad. El versículo nos dice:
El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre. Obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Y en este versículo se utiliza una frase similar, la leíamos en Génesis hace unos textos, que decía que el Señor estuvo con José. Aquí está hablando que el Señor estuvo con Josafat. Es muy sencillo, no hay que darle muchas vueltas. La única manera de entender cómo Dios puede estar con alguien es con un corazón obediente a sus mandamientos. Eso quiere decir que si hay abundancia material o hay éxito en los negocios o en la concentración de cosas materiales y me dio desobediencia, desinterés en el reino, no había espíritu de dadosidad, eso no viene de Dios. Podríamos otro día estudiar de dónde viene. Pero la prosperidad de Dios viene para ayudar a otros y viene en obediencia. A mí me inquieta mucho y me ocupo mucho en que aquello que Dios nos da, sentir que es de Él y no hacer nada contrario a la voluntad del Señor para hacerlo. Y es que la desobediencia, la rebeldía a la guía del Señor es algo que Él no perdona fácilmente. Primera de Samuel, capítulo 18, versos 12 al 14. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Él lo sabía porque él recordaba su desobediencia. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Y a pesar, y yo debo reconocer que David y Saúl son personajes paralelos, diferentes, pero también similares. Porque en algún sentido los errores de David fueron tantos como los de Saúl, quizás peores. Pero había algo en el corazón de David que lo hacía obediente al Señor. Conforme a su corazón, dice el apóstol que era David, conforme al corazón del Señor. La desobediencia de Saúl lo hizo perder la bendición. David, a pesar de sus errores, el Señor siempre estuvo con él. Es un tema para que reflexiones en la importancia de la obediencia. Déjame terminar nuestro estudio de hoy leyendo un par de versículos más acerca de la obediencia. Isaías capítulo 1, versos 19 y 20. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espalda. El Señor mismo lo ha dicho. Dios nunca ha dejado de revelar a su pueblo que la obediencia es requisito de prosperidad. Y termino con un hermoso pasaje de Deuteronomio capítulo 11, versos 26 y 28. Dice así: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. La historia de José, mis queridos estudiantes, es una historia de prosperidad. Él fue próspero entre sus hermanos, fue próspero en la casa de Potifar, en la cárcel, y como veremos después, próspero también en el palacio del rey. Pero esa prosperidad era una prosperidad espiritual. El temor de Dios en su corazón, la gracia que Dios le daba y la obediencia. Yo te invito, mi querido estudiante, a que aspires a tener esa prosperidad de Dios en esos términos. Les agradecemos habernos acompañado. Recuerde que este es su estudio Viviendo la Palabra de la comunidad ministerial de Lifehouse. Nos gustaría saber de ustedes y para esto tenemos como medio de comunicación el correo electrónico viviendolapalabra@life.cr. viviendolapalabra@life.cr. Dios te bendiga, mi querido estudiante, y seguimos adelante, conociendo y descubriendo más de la palabra del Señor, descubriendo más verdad en su palabra. Bendiciones.